Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta nueva clase de Excel nos vamos a centrar principalmente en el diseño de una tabla. Para centrarnos en el diseño de una tabla necesitamos dentro de la solapa inicio la parte de fuente y la parte de alineación. Para esto vamos a tomar de ejemplo la tabla que tengo ahí pegada en una imagen que fue diseñada en Excel y la vamos a hacer desde cero. Lo primero que voy a hacer para desarrollar esta tabla, para poder diseñarla, es poner el título de esta tabla. Cuando yo me encuentro con el título de esta tabla, lo que pasa es que me voy a dar cuenta rápidamente que en realidad notas de informática no ocupa una sola celda, o sea, no está, por ejemplo, en la celda A1, sino que notas de informática ocupa más de una celda. Cuando yo necesito que varias celdas se transformen en una, lo que voy a hacer no es más que seleccionar estas varias celdas y voy a usar este botón, que es un botón muy interesante a la hora de diseñar tablas, que se llama combinar y centrar. Simplemente lo que me hace este botón es transformar cuatro celdas que antes eran A1, B1, C1 y D1 en una única celda, que a la hora de nombrarla, si yo necesito nombrarla después, esta celda se va a llamar A1. Fíjense como notas de informática ahora me aparece en una única celda y es el resultado de combinar 4. Además de eso, lo que vamos a notar es que el relleno de esta celda es de color verde. Bueno, dentro de la parte de fuente, en el bote de pintura, yo puedo rellenar las celdas y pintarlas del color que quiera. Puedo seleccionar uno de los colores que están acá en esta paleta, puedo seleccionar los colores estándares o también puedo ir a más colores y seleccionar de la paleta que me aparece cualquier color que yo pueda elegir. En este caso voy a seleccionar uno de estos colores, por ejemplo este verde, y para que esto me quede de igual forma que está en esta imagen de la derecha, voy a cambiar también el color de la letra. Para cambiar el color de la letra, al lado del bote de pintura tengo una A con un sombreado abajo. El sombreado abajo es el color de la letra. En este caso la letra la voy a pintar de color amarillo. También la voy a poner en negrita, al igual que en el Word y que en varios de los programas del paquete Office, tengo negrita, cursivo y subrayado para destacar la letra y ponerla de una forma distinta. Una vez que hice eso, voy a proceder a continuar con los títulos que están en cada una de las columnas de esta tabla. Entonces, vamos a copiar alumnos, trabajos prácticos, evaluación, y promedio. Bueno, vamos a anotar varias cosas. Primero que obviamente trabajos prácticos no me alcanza, entonces la celda siguiente que es evaluación me tapa una parte del título de mi celda. Acá lo que voy a hacer, cuando yo quiero que en este caso trabajos prácticos se vea como en la imagen, lo primero que tengo que tener en cuenta es que esta celda, esta fila en realidad, es más grande, es más alta que las demás filas. Cuando yo quiero agrandar una fila, simplemente lo que puedo hacer es dos cosas. Número uno, me paro entre las dos filas y manteniendo apretado el mouse, la agrando o la achico del tamaño que yo quiero. O le doy clic derecho sobre la fila, voy a alto de fila y pongo el número que quiero, por ejemplo 30. De ambas formas es exactamente lo mismo. Ahora bien, para que trabajos prácticos me quede como acá en la imagen, lo que voy a usar es un botón que está arriba de combinar y centrar, que es muy interesante también para esto del diseño de las tablas, que se llama ajustar texto. Simplemente lo que hace el botón ajustar texto es el texto que yo tengo escrito, me lo ajusta al tamaño de la celda. Entonces, en este caso, fíjense como ajustando el texto, trabajos prácticos, se autoacomoda una parte arriba y una parte abajo o en dos renglones para poder entrar en el tamaño de celda que yo estoy haciendo. En evaluación simplemente puedo agrandar la columna de esta forma, o también otra opción que tengo es directamente haciendo clic entre la C y la D para que me tome el tamaño de la columna D. Haciendo doble clic me la agranda al tamaño exacto para que evaluación se pueda ver. Otra cosa que también voy a hacer para que me quede exactamente como la tabla de la derecha es centrarlo. Yo tengo dos tipos de centrado. Primero el centrado normal, donde
el texto está en el centro de la celda. Pero al ser una fila donde es más alta, el texto puede estar abajo, en el medio o arriba de la celda. Porque esta celda, al tener altura, puede estar en cualquiera de los tres lugares. En este caso, yo voy a ponerla en el medio para respetar lo que está acá a la derecha en esta imagen. Bueno, siguiente voy a copiar todos los alumnos. Y así sucesivamente voy a copiar el resto de los alumnos. Para que alumnos también se me ajuste, en este caso, a los nombres de los alumnos que son más largos que el título, voy a hacer lo mismo que hice con evaluación. Me voy a parar en la celda, en la columna A, voy a hacer doble clic y que me lo ajuste. Para que la tabla me siga quedando al igual que la derecha, tengo que hacer lo mismo, tengo que pintar, en este caso, el fondo de mis títulos de un color naranja y voy a poner en negrita también el nombre de estas celdas. Ahora bien, lo siguiente que queda para hacer, además de terminar de copiar, es dar el borde a las tablas. Para dar el borde a la tabla, lo que voy a hacer es seleccionar toda mi tabla, suponiendo que ya tengo copiado los 5 alumnos, y al lado del botón subrayado está la parte de bordes. Voy a hacer clic acá en la flechita para que se me desplieguen todas las opciones, y lo que yo les aconsejo es siempre trabajar con la última opción, que es más bordes. La última opción, que es más bordes, me abre una nueva ventana donde yo tengo el estilo de líneas que yo puedo usar para dar bordes, ya sea internos o externos, a la tabla. Y acá tengo como una vista preliminar. Entonces yo, por ejemplo, voy a seleccionar esta línea y voy a dársela al contorno de la tabla, o sea, esto me va a contornear la tabla completa, y también al interior. Y acá en la vista predeterminado veo cómo está quedando. Hago clic en aceptar y ya tengo los bordes en la tabla. Si yo no hubiese, por ejemplo, combinado y centrado, como esta celda hubiese sido, estas celdas no hubiesen sido una, me hubiese dividido las 4 celdas, porque yo le puse que me divida todo el interior. Al combinarla y centrarla la está tomando como una y obviamente no me está dando, no me está haciendo el borde, simplemente el exterior. Bueno, debajo tengo una subtabla que no es más que una tabla más chica, donde tengo mayor promedio y donde tengo menor promedio. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar esta subtabla que tiene 4 celdas, me voy a venir a más bordes, se la voy a dar al interior y se la voy a dar al exterior. Pinto de amarillo el fondo de estas y de estas, y bueno, simplemente lo que me queda es terminar de copiar para que mi tabla esté exactamente igual. Lo importante es repasar los temas que vimos en esta clase. Combinar y centrar es fundamental para diseñar cualquier tabla, transformar varias celdas en una, ajustar texto, me va a ajustar el contenido de mi celda, el contenido en texto de mi celda o en números, al tamaño que yo tengo en la celda. Y por último, en las solapas fuentes voy a tener prácticamente lo mismo que tengo en todo el paquete Office. El tipo de letra, el tamaño de la letra, poder agrandarla y achicar la letra, por ejemplo, de esta forma, haciendo solo un clic me va agrandando y me va achicando la letra sin que yo tenga que poner el número que quiero. Tengo negrita, tengo cursiva, tengo subrayado. Obviamente en el Excel se agrega la parte de los bordes de las tablas, esto no está en Word. Tengo el sombreado, o sea el fondo de cada una de las celdas y el color del texto. Y después vimos los dos tipos de alineaciones que tengo, como en el Word, la izquierda, la centrada y la derecha, pero también si la fila es más grande yo puedo poner el texto por debajo, por el medio o por encima. En las próximas clases ya vamos a empezar a ver cómo calcular los promedios, cómo calcular un mayor, un menor número entre un rango de celdas, y nos vamos a empezar a meter en lo que son las funciones del Excel, que es lo más interesante y es donde más tiene su potencial.